Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya. En esta preciosa tarde les saludamos en el amor de Cristo, esperando que estén muy bien y que estén alegres, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar para recibir nuestra lección número 12 de esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos concedes al estar aquí reunidos juntamente con mis hermanos en la fe. Es un privilegio poder, Señor, estar acá y poder eh, unirnos en esta mesa virtual para aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los estudiantes que ya están listos para recibir la clase de este día. En el nombre de Cristo te pedimos que nos ilumines para que podamos entender tu palabra. Amén y amén. En primer lugar, quiero, hermanos, explicar qué significa la palabra vindicar o vindicación. Vindicar es recuperar lo que le pertenece. Es defender especialmente por escrito a quien se le haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Eso significa la palabra vindicar. Vamos a ver el bosquejo, pero ya estamos un poco familiarizados con el bosquejo. Salvación, santificación, sumisión, servicio y constancia. Aquí está la palabra vindicar, es recuperar lo que le pertenece a uno, defender por escrito a quien se le haya injuriado, calumniado o injustamente señalado. Ya hemos visto una proclamación victoriosa de Cristo a los espíritus encarcelados. Eso ya lo vimos. Y hemos visto en la clase pasada una visualización de la salvación en Jesucristo. Así que estamos en estos versículos que ya los tenemos prácticamente conocidos, pero queremos volver a leerlos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y en esta tarde vamos a ver el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien. Este es el pasaje, hermanos, que tenemos en consideración. Volvamos al tema de que Pedro está animando a estos creyentes en cuanto a su sufrimiento por la causa de Cristo y recordándoles que Cristo fue victorioso en cuanto a la muerte, en cuanto al sepulcro, en cuanto al pecado y en cuanto a Satanás y sobre los demonios. Muy bien. Entonces,
Hemos visto una razón alentadora para sufrir por hacer el bien, el sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. Y ese es el pasaje que acabamos de leer. Hemos visto el carácter de los sufrimientos de Cristo. Primera Pedro 3:18. Hemos visto las consecuencias de los sufrimientos de Cristo. Primera Pedro 3:19 al 22. Y en el pasado hubo una proclamación victoriosa de Jesucristo a los espíritus en prisión. Lo vimos en la clase pasada. Y vimos que también que hay un cuadro visual presente de la salvación por medio de Jesucristo. Es el 3:21. Como sucede en cualquier guerra, no se gana en un solo día, sino que es un proceso. Lo mismo es en cuanto a nosotros. Aunque luchamos, oigan bien lo que les puedo decir, en una posición de victoria por el hecho de que somos más que vencedores en Cristo, aún se trata de un proceso. Veamos este proceso en Cristo. Letra C. Hay una permanente posición victoriosa de supremacía de Jesucristo sobre seres angelicales o angélicos. Eso es el versículo 22, ¿verdad? Y lo vamos a volver a leer. Dice el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien. Ese es el versículo 22. Recordemos, hermano, que la ocasión por la cual Pedro les está escribiendo estas verdades a estos hermanos es porque estaban sufriendo persecución por la causa de Cristo. Tenemos que reconocer que esta guerra espiritual realmente es entre Satanás y Dios. Y detrás de esta persecución a los creyentes podemos ver a Satanás y a los demonios. Así que después de que Cristo murió y resucitó, ¿a dónde fue? Bueno, el versículo 22. En el versículo 22 vemos que subió a los cielos. Ahí dice el versículo 22. Eso se llama su ascensión. Hermano, también nos indica que él se encuentra a la diestra de Dios. Y eso nos habla de la exaltación de Cristo. Hago una pregunta. ¿Acaso es importante la ascensión de Cristo? Sí, hermano. Hay mucha importancia en su ascensión. Es de suma importancia saber acerca de esto. Y es porque, veamos por qué. Uno, el proceso para la supremacía sobre los seres angelicales involucró la crucifixión sacrificial de Cristo, 3:18. La victoriosa proclamación a los espíritus en prisión, 3:19. Su resurrección corporal, 3:21. Y su ascensión al cielo, 3:22. Hermanos, hay muchos versículos que enseñan de la ascensión corporal de Jesucristo al cielo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Este mismo Jesús que ven ir al cielo, a sí mismo volverá. O sea, hay muchos pasajes, hermanos,
y podemos decir cuáles son esos versículos de que enseñan la ascensión corporal de Cristo al cielo. Bueno, hay muchos, ya les dije. Quiere decir que la ascensión es significativa. No se escucha, hermano Johnny. Y ahora se me escucha, hermano. Ahorita sí se le escucha, hermano. Vaya. ¿Desde cuándo se fue el audio? Hace que unos 3 minutos. Vaya, permítanme, entonces, vamos a. Vaya, hermanos, estamos hablando de que la ascensión de Cristo es bien importante, es bien significativa, ¿verdad? Y dijimos que cuáles son algunos de los versículos que enseñan la ascensión corporal de Cristo. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos les dije que estaba un versículo donde dicen los ángeles, y ustedes que ven ir al cielo, este mismo Jesús que está yendo al cielo, asimismo volverá. Entonces, la ascensión es bien importante, hermano. La pregunta es, ¿por qué? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué es que es tan significativa, tan importante la ascensión de Cristo? ¿Por qué? Porque completa la resurrección. Explico, ¿verdad? Completa la resurrección. Y vimos Hechos 2:32 al 35, donde el apóstol Pedro dice que él resucitó y él ha sido exaltado a la diestra de Dios. Así que después de que él resucitó, hermanos, y se presentó a más de 500 personas, el próximo paso en el plan de Dios fue su ascensión y ahí se completó la resurrección. ¿Entiendes? O sea, qué importante es la ascensión. En segundo lugar, porque comienza su reexaltación. ¿Me entiendes? Dice San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
O sea que cuando él ascendió al cielo, hermano, él volvía a tomar la gloria que tenía antes de venir a esta tierra, a ofrecerse como el pago perfecto por nuestros pecados. Pongámonos a pensar en cuanto él tuvo que rebajarse para poder venir a esta tierra y nacer como un bebé indefenso, crecer, vivir y sufrir todas las limitaciones humanas. ¿Me entiende? Hermanos, él quería alcanzar al ser humano. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, pónganlo al margen. Dice que se humilló a lo sumo, se hizo muy humilde, sin ninguna reputación, tomó el lugar de un esclavo, se rebajó de su rango para llegar a nosotros. Y por eso, hermanos, debemos alabarle por su buena voluntad, por haberlo hecho así por nosotros. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, es bien significativa la ascensión de Cristo. Primero, porque completa la resurrección de Cristo. Segundo, porque comienza su reexaltación. Muy bien. Tercero, tercero, porque confirma la aprobación de Dios de su obra redentora. Mire qué tremendo. Vuelvo a repetir, porque confirma la aprobación de Dios de su obra redentora. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con... Fue nuevamente el audio. Se le fue el audio de vuelta, hermano.
No se me escucha, hermano, como que se va el audio, va. Sí, hermano, hace 5 minutos, fíjese, le fue el audio. Qué barbaridad, no sé, pues no sé qué está para pasando. Bien. ¿En qué punto que se quedaron ustedes? ¿En qué punto se quedaron, hermanos? En el confirma, Ah, confirmaron, dice. porque confirma la aprobación de Dios de su obra redentora. Bien. Eh, bien, indíquenme cuando se vaya para que así pueda yo a ver qué hago aquí, hermano, porque no entiendo por qué se me va. Bien, hermanos, dijimos que la ascensión de Cristo confirma la aprobación de Dios de su obra redentora, ¿verdad? Y lo dice Hebreos capítulo 1, verso 3, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que la ira de Dios contra el pecado se ha saciado? ¿Cómo es que lo podemos saber, hermano? Esto es bien importante. Fue el audio nuevamente, hermano. ¿Se me escucha, hermanos? Sí, hermano Sí, Johnny, nada hermano. más que cuando se le corta a usted el audio también, no nos escucha usted para avisarnos. Sí, yo estoy viendo que no sé qué será. Bueno, voy a continuar a ver si se me escucha ahorita, ¿verdad? Sí, se escucha.
Vaya, estamos, hermanos, hablando por qué es tan significativa, por qué es tan significativa la ascensión de Cristo, ¿verdad? Este, y hemos estado tocando en varios puntos el por qué, ¿verdad? Este, y dijimos que confirma, confirma la aprobación de Dios de la obra redentora de Cristo. Y leímos Hebreos capítulo 1, verso 3, donde la Biblia nos dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. Entonces, hermanos, él, eh, acuérdese que Dios, en primer lugar, Dios resucitó a su Hijo, lo cual demuestra que Él quedó satisfecho por el pago de Cristo en la cruz por nuestros pecados. En segundo lugar, lo ascendió y lo hizo sentar a su diestra. Eso dice aquí Hebreos, ¿verdad? Vemos que Él mismo nos purificó de nuestros pecados, lo cual nos indica que Él no necesita la ayuda de otra persona para purificarnos de nuestros pecados. Yo les dije que los musulmanes enseñan que ellos deben golpearse para autojustificarse de sus pecados, hasta que la sangre corre por sus cuerpos. A veces hasta los creyentes buscan, hermanos, hacer algo así, ¿verdad? Hacer cosas así para sentirse purificados de sus pecados. Pero en vez de autogolpearse, ¿qué hacen? Se bautizan, ¿verdad? Confiesan sus pecados, empiezan a asistir a la iglesia. Algunas personas creen que Jesucristo murió solo por los pecados que se habían cometido hasta el día que usted fue salvo. Pero de ahí en adelante empieza otra cuenta. Pero ¿por qué? ¿Qué es o qué fue lo que dijo en la cruz el Señor? Él dijo, consumado es. Claro, hermanos, cuando fallamos debemos de confesar nuestros pecados para regresar a la comunión. Está en el contexto de la comunión, pero no en el contexto de la salvación. Él mismo pagó todo. Entonces sabemos que Él ascendió al cielo, pero ¿qué está haciendo? Bueno, dijimos, porque activa el ministerio intercesor de Cristo. Y eso lo dice Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Imagínense, hermano, se activa el ministerio intercesor de Cristo. Después de la ascensión, se activa el ministerio intercesor de Cristo. Qué importante es eso, hermano. ¿Verdad? Qué importante. ¿Se me escucha siempre, hermano? Sí, hermano. Vale. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Bueno, porque permite que el Espíritu Santo venga al mundo a morar en los creyentes y convencer a los perdidos. Bueno, les dije que este versículo, San Juan 14, me agrada tanto porque dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué tremendo versículo, hermano. El Espíritu Santo, oigan bien, fue enviado, oigan bien, fue enviado a este mundo para quedarse a morar en todos los creyentes, diferente de los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora los creyentes han recibido el Espíritu Santo y Él mora en cada uno de los hijos de Dios.
¿Para cuánto tiempo? Dice aquí la Biblia, para siempre. Lo que sucede es que cuando pecamos lo contristamos, lo entristecemos. Entonces el Espíritu Santo es el Maestro Divino. Es quien tiene la última autoridad en nuestras vidas. Es por él que entendemos la palabra de Dios. Nos da iluminación. Él nos da la capacidad de vivir la vida cristiana. Él es el medio por el que podemos vivir esta vida. Qué bueno, hermanos, que el Señor Jesucristo ascendió al cielo para que estas cosas pasaran. ¿Verdad? Hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y lo tenemos para siempre. Así dice el pasaje. Subrayenlo, hermano. El verso 16 dice que es para siempre. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. ¿Qué más? Porque da lugar, fíjense bien, da lugar porque da a Cristo la oportunidad de preparar un lugar para los creyentes en él y venir otra vez. Miren qué tremendo, hermano. ¿Ya? Da, ¿se me escucha, hermano? Sí, Amén. hermano Johnny, ¿se escucha? Bien. Porque da a Cristo la oportunidad de preparar un lugar para los creyentes en él y venir otra vez. Esto está en San Juan capítulo 14, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, tenemos una mansión preparada para nosotros. No es una mansión cualquiera, sino una muy especial. Ahí no van a entrar zancudos, ni se va a inundar. Tampoco van a haber terremotos. ¿Y sabe qué? No requiere mantenimiento. Ni siquiera tendremos que cerrar las puertas de esta mansión. Nos será dada por la gracia de Dios. Muy bien. Siguiente. ¿Por qué es tan significativa la ascensión? Porque permite a Jesucristo actuar como cabeza sobre la iglesia en general y ministrar específicamente al creyente individual. Mire qué tremendo. Porque permite a Jesucristo actuar como cabeza sobre la iglesia en general y ministrar específicamente al creyente individual. Hermanos, acuérdense que Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y lo está haciendo hoy en día, desde su centro de operaciones. Si usted lee Efesios 1, del 19 al 23, hermanos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y eso implica que Él es la última autoridad en la iglesia. Todas las autoridades en la iglesia son delegadas por Él. Por ejemplo, yo soy una autoridad en la iglesia. He sido delegado por Él a ser autoridad en la iglesia. Pero Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él debe tener la libertad, oigan bien, de reinar a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y ser reconocido como tal. Pero Jesucristo no solo es la cabeza de la iglesia, sino que también está proveyendo lo necesario para él. Sí, hermano. Vamos a leer, por favor,
Bueno, en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Vea lo que dice este pasaje. Efesios 4, del 7 al 12. Voy a leerlo, hermano. Voy a leer. Efesios 4, del 7 al 12. Dice aquí, del 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Miren, esto de que subió a lo alto, aquí está hablando, hermanos, de la ascensión, ¿ya? De la ascensión. Y si usted sigue leyendo el versículo, capítulo 4, usted va a ver que dio regalos a los hombres. Cuando él ascendió, cuando él subió a lo alto, dice que dio dones a los hombres. ¿Ya? Así dice aquí, hermano. ¿Cuáles fueron esos dones que él dio? El versículo 11 dice cuáles fueron. Y él mismo constituyó a unos profetas, a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son los dones que él dio. ¿Ya? Estos dones están puestos por Dios, hermanos, para equipar a la iglesia. ¿Me entiende? O sea que Cristo murió por nosotros para salvarnos y ahora Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros y el Espíritu de Dios para poder alcanzar y ministrar a las personas. Él quiere, Dios, que permanezcamos en Él y que seamos equipados para el ministerio. Si usted lee ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. La ascensión de Cristo al cielo no nos permite a nosotros ser cabeza de la iglesia. ¿Verdad? Pero Él es la cabeza. Él tiene un ministerio específico y personal con cada creyente, conmigo y contigo. ¿Me entiendes? En Hebreos 4, del 14 al 16, de modo que podemos acercarnos con toda confianza, dice este pasaje, al trono de la gracia. ¿Y por qué haríamos eso? Para obtener misericordia y gracia en el tiempo difícil. Hermanos, ¿en algún momento han sentido una necesidad? Tal vez una necesidad financiera o tal vez una necesidad de la familia, en la familia. Tal vez alguna necesidad en cuanto a su salud. Hermanos, no estamos hablando de deseos personales, de algo que quisiéramos tener. No estamos hablando de eso, sino de necesidades en momentos difíciles. Hermanos, Dios quiere que con toda confianza ¿me oyen, hermanos? ¿Se me escucha? Sí, hermano. Ya, Vale, bueno, gracias. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Entonces, ¿qué privilegio tan grande tenemos? Hay que se fue el audio, hermano. Muy bien. Sigamos. En segundo lugar, el lugar de supremacía sobre los seres angélicos de Jesucristo está en el cielo, a la diestra de Dios. Así lo dice 1 Pedro 3:22. La pregunta es, ¿por qué a la derecha y no a la izquierda?
¿Qué importancia tiene la mano derecha? Hermanos, ¿qué importancia tiene la mano derecha? Oigan bien. Muy bien. Bueno, veámoslo. ¿Qué es significativo en las escrituras sobre la diestra de Dios? La mano derecha, porque dice que está sentado a la derecha de Dios, a la mano derecha. Bien, veámoslo. Es, se me escucha, ¿verdad? Hermanos, Sí, hermano, se escucha. vale, vale. Es un lugar de deidad. ¿Escucharon? La derecha, Jesucristo está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, no a la izquierda, ¿vea? Es un lugar de deidad. Bueno, veámoslo. Salmo 110. ¿Puede, hermano Saúl, ayudarme a leer el Salmo 110:1? Sí, hermano. Dice Salmo 110:1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias. El mismo Padre dice, siéntate a mi diestra. ¿Ya? Vámonos a Mateo 22:41. Mateo 22:41. Dice hasta el versículo 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces vemos ahí que es un lugar de deidad. Muy bien. Segundo, es un lugar de supremacía. Es un lugar de supremacía, hermano. ¿Se me escucha, hermanos? Sí, hermano Johnny. Vaya, es un lugar de supremacía. La idea en esta palabra es como en el contexto militar. ¿Me entiende? Como en el contexto militar. Bien. Siguiente. Es el lugar de abogacía, porque Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Eso lo dice Romanos 8:33 al 34. ¿Puede leerlo, hermano Saúl? Romanos 8:33 al 34. Sí, ahorita dice, dice Romanos 8 del 33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mm, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. muy bien, hasta el 34.
Ajá. Ahí va, está ahí estaba. Sí, está ahí. Ajá. Va, El bien, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. muy bien. Entonces él es nuestro abogado, ¿verdad? Bien, siguiente. Es un lugar de honor. Es un lugar de honor. Miren, hermanos, no hay nadie más que esté sentado a su diestra. No hay nadie más que Jesucristo. Él tiene la mejor butaca de todo el estadio para ver el partido. ¿Entiende? Él está a la derecha de Dios, ¿verdad? Lo dice Hebreos 1:3. Dice que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. Verso 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 13. Hebreos, verso 13. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Vamos a leerlo. 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bien. Entonces es un lugar de honor. Siguiente. Será el lugar de la victoria final. Será el lugar de la victoria final. Primera Corintios 15:20. Vamos a leerlo. ¿Puede, hermano Saúl? Primera Corintios 15:20 Sí, hermano. al 28. Dice primera de Corintios 15, del 20 al 28, ¿verdad? Sí. Dice, vamos a ver. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ujú. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien. Entonces será un lugar de la victoria final. Hermanos, mientras los eventos del plan de Dios se van desarrollando, sabiendo que en cualquier momento Él puede volver, puede suceder en cualquier momento el rapto. Eso va a dar inicio al proceso de la tribulación, en donde Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Luego, después de estos 7 años, Él volverá por segunda vez, pero ahora con los santos, y va a establecer su reino milenial. Y Dios va a enjugará, o sea, Dios va a juzgar, mejor dicho, a los incrédulos. Habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva que durará para toda la eternidad. Es decir, que absolutamente todo va a ubicarse bajo la autoridad de Jesucristo y todos sus enemigos serán acabados
y no habrá más guerra. Así que hemos visto el proceso y el lugar de su supremacía. Pero el versículo termina con, veamos con qué termina. ¿Qué dice acá, hermano? La posición de supremacía sobre los seres angélicos incluye grupos o rango de ángeles, autoridades y potestades. Esto puede abarcar a los ángeles buenos y a los ángeles caídos. Pero el contexto aquí son los ángeles caídos, porque este es el día de la victoria. Este es el día de la victoria. Anoten al margen Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Lo voy a leer. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando, mire, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, ¿qué significa esto posicionalmente? Bueno, primero, que Jesucristo es el vencedor en el conflicto angélico. Él es el vencedor. Segundo, que cada creyente es un vencedor, hermanos, en Cristo. Cada creyente es un vencedor. Somos más que vencedores. ¿Entienden? Hermanos, sabemos quién va a vencer en este conflicto angélico. Y como creyentes en Cristo podemos participar en el triunfo de Jesucristo y estar del lado del ganador. ¿Me entienden? Si ustedes ven en Romanos 5, anoten Romanos 8, verso 35, Romanos 8, 35. Voy a tratar de leérselos. Romanos 8, 35. Y nos está hablando, aquí hay una lista. ¿Qué lista la que dio Dios a Pablo? Realmente, hermanos, según este pasaje que está acá, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada. ¿Me escucharon? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada, hermano. Y estas son palabras muy importantes que siempre debemos de recordar. Lo voy a leer del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta. ¿Y ustedes qué respuesta le darían? Nada, nada nos puede separar. ¿Verdad? ¿Tribulación o angustia? No. ¿Persecución o hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, recordemos estas palabras. ¿Ya? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que no significa esto prácticamente? No significa que ya no hay una lucha espiritual. No, hermano. En Efesios 6, del 10 al 12, Pablo hace un llamado a la iglesia a que tome la armadura. Porque, hermanos, podemos ser uno de los heridos en esta batalla.
Y a veces algunos soldados desertan de esta batalla. ¿Vea? Hermano, hay hermanos que se desvían de este caminar. ¿Vea? Y por todas estas cuestiones, a veces el evangelio tiene trabas para que el evangelio avance. ¿Me entienden? Estamos en una lucha, hermano. Pongámonos la armadura. ¿Qué significa esto personalmente para ti como creyente? Aunque el camino de la gloria, aunque el camino a la gloria es por medio del sufrimiento, tú puedes ser vindicado tal como Jesucristo fue vindicado en su sufrimiento. ¿Me oyeron? Vuelvo a repetir. Aunque el camino a la gloria es por medio del sufrimiento, tú puedes ser vindicado tal como Jesucristo fue vindicado en su sufrimiento. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos lo que Cristo terminó de hacer en la ascensión. Todo lo que fue posible por la ascensión. Vamos a leer un pasaje más que está en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si una persona no ha creído en el Señor Jesucristo, actualmente esta persona se encuentra en el reino de las tinieblas. Porque dice que fuimos trasladados, hermanos, dice el verso 13, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Imagine lo que Dios ha hecho. ¿Ya? Dios en su gracia te está ofreciendo la única manera de escapar de eso. Y es por medio de la sangre que Cristo derramó por ti y tus pecados. ¿Verdad? Muy bien. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Es que hemos tenido algunas dificultades, ¿verdad?